Hola y bienvenidos a este espacio. Hoy quiero que me acompañen en un viaje, una exploración detallada de algo que puede parecer complejo, pero que es fundamental en nuestro país, el sistema procesal civil colombiano. Para preparar este episodio, me sumergí en varias fuentes. Por supuesto, en el Código General del Proceso, esa ley de 2012 que cambió las reglas del juego. También en artículos académicos como uno muy interesante de la Universidad de Cartagena. Y en información práctica de sitios como misabogados.com. Mi meta hoy es desglosar algunos de estos mecanismos para que todos podamos entenderlos. Quiero que al terminar tengan una idea clara de cómo funcionan las cosas, por qué son importantes y qué implican si alguna vez necesitan usarlos o simplemente quieren saber cómo se cobra una deuda aquí en Colombia. Para empezar, quiero hablarles de una figura que me parece fascinante y muy práctica, el proceso monitorio. Para entender por qué es tan útil, primero tenemos que viajar un poco al pasado. Imaginen que a ustedes les deben dinero. La suma es clara, el plazo para pagar ya venció, pero no tienen lo que llamamos un título ejecutivo, es decir, no tienen un pagaré firmado, una letra de cambio, ninguno de estos documentos que la ley reconoce para poder cobrar de forma directa. Antes, en esa situación, el camino era largo y frustrante. Yo recuerdo que tocaba iniciar un proceso declarativo, que en palabras sencillas era un juicio completo y a veces eterno, solo para que un juez al final dijera, sí, es verdad, le deben dinero. Podían pasar años, costar un dineral y mientras tanto, ¿qué pasaba? Pues que el deudor podía desaparecer sus bienes. Cuando por fin tenían la sentencia, quizás ya no había de dónde cobrar. Era terrible, sobre todo para deudas pequeñas. Ahí es donde entra el proceso monitorio. Yo lo veo como un atajo inteligente para crear un título ejecutivo que te falta y hacerlo de forma rápida. Pero ojo, no sirve para cualquier cosa. Las reglas son muy claras. Primero, solo aplica para obligaciones de pagar dinero, no para que te entreguen un carro o un trabajo, solo plata. Segundo, tiene que ser de mínima cuantía. Tercero, deben hacer de un contrato. Y cuarto, la deuda debe ser clara, determinada y ya exigible. O sea, que el plazo para pagar ya se venció, ya había pasado. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante y vemos la genialidad del mecanismo. Yo presento mi demanda, el juez la revisa y si cumple los requisitos dicta lo que se llama un auto de requerimiento. Es una orden directa al deudor. Pague esta suma a este plazo. Una vez notificado al deudor, la pelota queda en su tejado. ¿Qué puede hacer? Tiene varias opciones. Puede, por supuesto, pagar, el problema se acaba. Puede quedarse callado, que es la peor idea. O puede oponerse. Pero aquí está la clave que yo siempre resalto. No basta con decir, yo no debo. Si te opones, tienes que explicar por qué crees que no debes. Tienes que dar tus razones. Y lo más importante, tienes que adjuntar las pruebas que apoyan tu argumento. La carga se invierte, ya no es suficiente negar. Ahora tienes que probar por qué lo niegas. Si el deudor no dice nada, o su defensa es muy floja, sin prueba ni argumento, listo. Ese auto de requerimiento inicial se vuelve firme, se convierte en el título ejecutivo que no tenías y puedes empezar a embargar y cobrar. Pero, ¿y si se opone bien? Con argumentos serios, con pruebas, con recibo de pago. Bueno, entonces el proceso se transforma. Deja de ser un monitorio y se convierte en un proceso verbal sumario. Es decir, se abre un debate más a fondo para que el juez decida quién tiene la razón. Este proceso monitorio es un gran ejemplo de la filosofía que hay detrás de la gran reforma de nuestro sistema, del Código General del Proceso, o como lo llamamos, el CGP. El espíritu del CGP fue un cambio de mentalidad. Darle más importancia al derecho en sí, al fondo del asunto que las meras formalidades. Se buscaba hacer realidad eso de la tutela judicial efectiva, que la justicia sea accesible y oportuna. Para lograrlo, se apoyó en varios pilares que yo veo en mi día a día. El primero es la oralidad. Ahora casi todo el debate ocurre en audiencias, hablando frente al juez. Y de la mano va la inmediación. El juez tiene que estar ahí, presente, dirigiendo, escuchando directamente a los testigos y a los peritos. La idea es que forme su propia convicción viendo y oyendo todo. Claro, esto exige que los abogados y jueces estemos muy preparados para el debate rápido, en un cambio cultural que sigue en proceso. Otro punto es la tecnología. El código impulsa el uso de las notificaciones por email, la firma electrónica, el expediente digital. Obviamente eso tiene sus desafíos como la brecha digital, pero la intención es modernizar y agilizar. Ahora vayamos al corazón de cualquier juicio, las pruebas. La regla básica ya se mantiene. Quien alega, prueba. Si yo demando, yo pruebo por qué. Si tú te defiendes, tus pruebas, tu defensa. Pero el CGP introduce un cambio que me parece fundamental. El papel activo del juez. El código no solo le permite, sino que le obliga al juez a ordenar pruebas de oficio si cree que falta para aclarar la verdad. El juez ya no es un árbitro pasivo, tiene un rol activo en buscar qué fue lo que realmente pasó. Una vez que están todas las pruebas sobre la mesa, ¿cómo decide el juez? Se acabó la vieja tarifa legal, donde un documento valía más que un testigo. Ahora rige la sana crítica. El juez debe valorar todo el conjunto de pruebas usando la lógica y su experiencia. Y tiene que explicar muy bien en su sentencia cómo llegó a esa conclusión.
Hay una figura que a veces genera algo de temor y es el juramento estimatorio. Si yo pido una indemnización, tengo que decir bajo juramento cuánto creo que vale. La otra parte puede objetar, pero si lo hace, debe explicar por qué. El mensaje del código aquí es muy claro. Ser realista cuando pides plata. Si se demuestra que inflaste la cifra en más de un 50%, las sanciones son duras. Todo esto, como ven, pone una responsabilidad enorme en el juez, pero también en nosotros, las partes y los abogados. El código nos exige actuar con lealtad y buena fe, colaborar, decir la verdad y no usar trampas para demorar el proceso. Y esto nos lleva al inicio de todo, la demanda. Empezar bien es fundamental. Hay que ser muy cuidadoso con los requisitos, identificar bien las partes, explicar los hechos en orden, pedir las pruebas, fundamentar todo en las normas. Un error aquí te puede costar que no te admitan la demanda o peor, que te la rechacen. Incluso si te la admiten, la otra parte tiene una primera línea de defensa, las excepciones previas. No discuten si tienes o no el derecho, sino si el proceso empezó bien. Por ejemplo, pueden decir, este juez no es competente, o esta demanda no se entiende. Buscan limpiar el proceso de problemas formales desde el principio. Como ven, es un sistema con muchas piezas que encajan. Hemos ido desde las herramientas específicas como el proceso monitorio hasta los grandes principios que mueven todo el sistema, la búsqueda de eficiencia, la oralidad y un rol mucho más activo para el juez y las partes. Y después de todo este recorrido, si me preguntan cuál es la recomendación clave para alguien que está pensando en iniciar un proceso civil, mi respuesta es simple y directa. Busquen buena asesoría legal. Por más que el código intente simplificar, esto sigue siendo un campo técnico. Las reglas son detalladas, los plazos son estrictos. Un error como presentar una prueba fuera de tiempo o calcular mal el juramento puede salir carísimo. Un buen abogado no solo redacta papeles, te ayuda a pensar la estrategia, a entender los riesgos y los costos. Intentar ir solo en la mayoría de estos casos es francamente muy arriesgado. Espero que este viaje por el proceso civil colombiano les haya sido útil y claro. Es un mundo complejo, sí, pero entender sus bases nos da poder como ciudadanos. Gracias por acompañarme en este nuevo video, espero que les haya gustado. Por favor, les pido que me regalen un like, que se suscriban, que esto me ayuda muchísimo y que compartan el video para yo seguirles trayendo más contenido. Hasta la próxima.